ustedes. Bienvenidos aquí al Auditorio Arana Morán. Agradecemos su asistencia a esta conferencia inaugural del Foro de Posgrado de la Facultad de Derecho. Para los que no están familiarizados con esta actividad, el Foro de Posgrado es una actividad académica que se desarrolla año con año. Está aprobado por el Consejo de Posgrado de la Facultad de Derecho. Y el estatuto del Foro de Posgrado marca que precisamente el acto inaugural de este esquema, de esta actividad, consiste precisamente en una conferencia inaugural. Y en esta ocasión pues, nos sentimos muy honrados, la verdad, nos sentimos estamos de plácemes por la visita del doctor Giacomo, que prácticamente es quien nos dará esta conferencia como parte de la actividad inaugural del Foro de Posgrado. En este sentido, pues, les platico brevemente, en el Foro de Posgrado participan todos los estudiantes de las maestrías y doctorados de aquí de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho, en el que aquellos que cursan los últimos semestres participan con una ponencia verbal, en el que comparten sus avances de su proyecto de tesis de investigación. Son evaluados por un comité científico integrado por docentes e investigadores internos y externos a la universidad, y los alumnos que están en semestres inferiores, primeros semestres, participan en modalidad cartel, en el que de igual manera son evaluados también por un comité científico conformado también por docentes e investigadores internos y externos. Esta es la dinámica que se desarrolla. Y efectivamente, ¿qué sucede con nuestros proyectos de investigación? Pues bueno, una vez que terminan las actividades del Foro de Posgrado, el mismo comité organizador se reúne y seleccionará las mejores ponencias las mejores ponencias para una futura publicación de memoria con ICB. Bueno, les explico rápidamente, pues, o mejor dicho, el objetivo de explicarles rápidamente es precisamente para que ustedes estén familiarizados con esta actividad y para que, bueno, tengan un poquito más claro el panorama, el sentido de la conferencia el día de hoy. Le cedo el uso de la voz al doctor Israel para que también nos comparta un poco las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues rápidamente, yo me siento muy honrado de que Giacomo haya aceptado la invitación de acompañarnos aquí en la facultad, particularmente. Esta será una de dos actividades que tendremos con él en la facultad. Mañana presentaremos su libro Kairos, que es una reflexión muy aguda en torno al tiempo, a las 11 de la mañana. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Giacomo es quizá uno de los pensadores políticos más relevantes, no solo en Italia, sino en el panorama contemporáneo desde el punto de vista continental, es decir, desde el punto de vista europeo. Ha sido profesor en muchas universidades en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, ¿no? En Argentina, en México, en Francia. Por mucho tiempo trabajó en el Instituto Oriental de Nápoles, y después, que es donde aún hoy sigue trabajando, es en la Universidad de Roma III en Italia. Su obra prácticamente está traducida toda al español, salvo un libro del cual ayer justo estábamos hablando, ¿no? La editorial Gediza, que dicho sea de paso es una editorial con la cual la facultad ha establecido a partir de este año un acuerdo de coedición de distintos libros de investigación, así como de una publicación periódica que próximamente sabrán de ella, que ya está listo casi su primer número. Repito, ha sido en esta editorial y también en editorial como CAPS en Argentina, que este es un librazo también que les recomiendo mucho, que se llama Pasaje a Occidente, Filosofía y Globalización. Y bueno, y dicho sea de paso también, afuera hay algunos libros a la venta, ¿no? Si quieren al término, Giacomo podrá firmarle los ejemplares, porque además hay que aprovechar, tienen un 40% de descuento del precio de portada. Entonces es una ocasión también única para poderse hacer una buena biblioteca de pensamiento y de filosofía contemporánea a un precio más o menos cómodo. Pero como muchos de aquí y muchas de aquí son becarias y becarios, ¿verdad? Entonces podrán a lo mejor destinar unos cuantos pesos justo de su beca para comprar algunos ejemplares del libro, ¿sí? Sin más, le dejo la palabra al maestro Ricardo y posteriormente al profesor Giacomo. Gracias.
Bien, pues buenas tardes. Sin duda es muy importante para nuestra Facultad de Derecho el tener la posibilidad de contar con personalidades, en este caso como la del doctor Giacomo Marramo, que como bien lo decía el doctor Covarrubias, es un pensador de la ciencia política importante de nuestro tiempo y que seguramente nos irá generando en el diálogo que tendremos hoy con él algunas inquietudes sobre lo que ocurre en nuestros entornos. Felicitar al doctor Raúl Ruiz Canizales por el espacio que se ha ido generando en nuestra Facultad de Derecho, particularmente en el área de posgrado desde hace algunos años, y que era un espacio necesario. Nosotros necesitamos en esta segunda década del siglo XXI ir sentando bases muy importantes para los diálogos que este siglo nos exige en materia de derecho, en materia de política, en materia de filosofía y en materia, hemos platicado en alguna ocasión con el doctor Israel, de todas esas ciencias de frontera con las que estamos vinculándonos. Agradecer igual al doctor Israel Covarrubias las acciones que él ha emprendido desde el área que le hemos encomendado. Les platico que creamos en la Facultad de Derecho hace un año y meses, un año y 4 meses, un área encargada específicamente de generar pues el material que demuestra de lo que en la Facultad de Derecho estamos haciendo. Por eso les refería también al doctor Israel, que tenemos un convenio con Editorial Gediza que nos va a permitir ir generando una presencia que para nosotros como facultad es muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Ediciones Navarra también es otra de las editoriales con las que recientemente comenzamos a trabajar, y esto sumado a las actividades de difusión del conocimiento como la que hoy nos convoca y de sensibilización hacia la investigación, que también es una investigación, una actividad que hoy nos trae a esta mesa, pues son tareas que forman parte de este ejercicio sustantivo que debemos hacer como universidad pública, generar espacios y canales para la difusión del conocimiento, para que de alguna manera tengamos esa presencia a nivel internacional que queremos por parte de la Facultad de Derecho. Bienvenidas todas, bienvenidos todos, bienvenido el doctor Giacomo, y seguramente pues será interesante no solo la charla de hoy, sino la presentación que tendremos del libro el día de mañana. Decía Israel, si tienen oportunidad, adquieran alguno de los volúmenes, destinen una parte de su beca, adquieran alguno de los volúmenes que están aquí afuera. Creo que están a un precio bastante razonable, ¿sí? Porque Gediza sabemos que trabaja bien el precio, ¿sí? Entonces, sí, bienvenidas todas, bienvenidos todos, bienvenido doctor, agradecido Raúl, y nos pondríamos de pie para iniciar con este foro de investigación de posgrado. Bien, pues siendo las 13 horas con 20 minutos de este día, 25 de noviembre de 2019, declaramos formalmente inaugurado el foro de posgrado, esperando que lo que aquí se genere, se construya, nos permita seguir difundiendo nuestras distintas formas de pensamiento y de conocimiento. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Sí, dejamos el escenario. Bueno, muchas gracias por esta invitación al director de la Facultad de Derecho, doctor Ricardo. Muchas gracias al doctor Raúl y al doctor Israel por las presentaciones. Yo hablo en castellano muy pragmático porque no es mi cuarta lengua, después alemán, francés, inglés, pero es una lengua que me gusta muchísimo. Entonces, pero
no es una lengua para mí muy precisa, ¿no? Pido disculpe por esto, ¿no? Pero intento de desarrollar los pensamientos en una manera más o menos articulada. Normalmente yo no voy a leer un texto. Leeré un texto porque esta es una lección magistralis. Entonces, por respeto de la academia, que es una cosa importante, de la universidad. La Universitas Studiorum è una extraordinaria invención dell'Occidente. La autonomía del pensamiento es un lugar de investigación, de libertad. Entonces, muy importante saber esto, el respeto frente de la universidad. En mi interés hay dos temas en los últimos años. La cuestión del poder y naturalmente la cuestión de la soberanía. Poder y soberanía no son la misma cosa, pero poder y soberanía son un problema relevante de nuestro tiempo, del tiempo de la globalización. Y vamos a ver cómo interpretar esta globalización, que no es la primera globalización en la historia de la civilización, no será la última, pero tiene una precisa caracterización, una naturaleza que tenemos que determinar. El otro lado de mi interés de investigación, de reflexión, es la cuestión del tiempo. La cuestión del tiempo en un sentido más teórico, ontológico, vamos a discutirla mañana. Entonces me concentraré hoy sobre la cuestión del destino de la democracia en el mundo global. Mi texto es una actualización de tesis que yo planteé exactamente hace 10 años en la conferencia inaugural del seminario internacional organizado en Santiago de Chile por CEPAL. Santiago de Chile, 23 de noviembre de 2009, más o menos exactamente 10 años. Retomo las tesis, pero actualizadas. ¿Por qué? Porque, eran tesis que más o menos anticipaban la discusión que ocuparon la pelea internacional sobre la globalización en esta última década. Título: Tras el Leviatán y tras Babel. Tras la idea del Estado leviatano, yo escribí un libro de 500 páginas que se intitula Después del Leviatán, no tras el Leviatán, pero tras Babel. ¿Cómo podemos interpretar la posibilidad de una salida de nuestra Babel global? Y tras el Leviatán, tras Babel, identidad, pertenencia, y mi tesis, universalismo de la diferencia. Mi perspectiva específica es la propuesta de una nueva forma de lo universal,
un universal no identitario, sino un universal construido a partir de la diferencia. Aquí juega un papel muy importante el pensamiento femenino y feminista de la diferencia, seguramente, pero en mi sentido este pensamiento femenino de la diferencia es una contribución decisiva para una reconstrucción de lo universal, en el sentido que la diferencia es la constitución, la nueva constitución de lo universal, la trama ontológica de lo universal, ¿no? La trama ontológica de lo universal. Vamos a concentrarse sobre el carácter, la naturaleza de esta globalización. Voy a leer, ardua tarea es la de tratar de retener al corazón del presente. Es una cuestión importante de la filosofía. La descifración del presente a partir de lo moderno, de la modernidad. La filosofía tiene como su objeto específico y decisivo la análisis del presente, mejor la conceptualización del presente. Ardua tarea, ubicar en el presente la lógica y la estructura, más allá del ruido de la actualidad, para llevarlas al concepto. Ardua tarea. Siempre ha sido arduo. También lo fue en el tiempo de Hegel y de Marx, y en el tiempo de Max Weber y de Lenin, y en el tiempo de Carl Schmitt y de Hans Kelsen. Estamos en una facultad de Derecho, ¿no? Pero hoy lo es más. En el presente de nuestro mundo finito. Mundo finito, una expresión magnífica que yo analizo en un otro libro, Pasaje al Occidente, è una fórmula de un gran poeta, gran intelectual, conservatore, pero los conservadores entendían muchas cosas, ¿no? Paul Valéry. En un ensayo que está en su colección Regard sur le monde actuel, visiones del mundo actual, ¿no? Donde él dice, estamos 1928, estamos ahora entrando, como se dice, la entrada en la nueva época del mundo finito, mundo global, finito espacialmente, la fin del mundo que las escatologías habían imaginado como una obra del tiempo, se realizó como una obra del espacio. Está finito. Una forma de escatología espacial. No tenemos más lugares donde podemos ir fuera. No hay más un fuera. En este sentido estamos en un mundo finito. Todos los problemas del mundo están con efectos de resonancia, de un punto al otro del planeta. One world, uno único mundo. No hay otros mundos. Como fue la conquista de las Américas para el Occidente, el descubrimiento de la América, la conquista de la América.
violenta conquista de la América, ¿eh? Claro. En México se entiende muy bien esto, ¿no? Entonces, estamos en el presente de un mundo finito, un mundo espacialmente comprimido y temporalmente acelerado, y sin embargo cada vez más imposible de conducir hacia una monológica, una lógica única, una lógica unitaria. Un mundo que en realidad parece dominado por los efectos distractores de una bilógica, de una lógica doble, en virtud de la cual a la estructura uniformadora de la tecnoeconomía, de lo digital, del emporio global, corresponde una diáspora, diferenciación diaspórica, una diáspora creciente de las identidades, de los valores, de las formas de vida. Este punto, ¿no? Hay una lógica doble donde entre la uniformación del mundo y la diferenciación diaspórica, tal vez violenta, hay una relación íntima, una relación de interdependencia. Las diferenciaciones son producidas por la uniformidad, por la uniformación. A menudo en el pasado me ha sucedido de recurrir por la discreción de este estado del arte, del mundo, a sugestivas metáforas asumidas de la literatura, como por ejemplo la cacaña de Robert Musil. No es quizá nuestro mundo una mundialización de cacaña, de la cacaña de Musil, del imperio austrohúngarico, o recogida desde escenas influyentes en el sentido de la Ursene, de la escena originaria freudiana de Sigmund Freud, escenas influentes que se remontan a la herencia mítico-religiosa de nuestra civilización, como en el caso de Babel. No es quizás nuestro mundo uniformado cada vez más parecido, como la Torre de Babel, a un compendio cacofónico de múltiples e intraducibles idiomas. Haciendo caso omiso de la maravillosa colección de ensayos After Babel de George Steiner, que se remonta hasta el lejano 1975, tal vez es sin embargo difícil hoy en día encontrar un texto literario o un ensayo sociológico, económico, capaz de dar cuenta de la cautivante lógica de la Babel global con la misma intensidad y eficacia simbólica de algunas películas, o mejor dicho, textos cinematográficos. También las películas son textos, es decir, según la incomparable clase de Roland Barthes, tejidos que por dignidad expresiva y riqueza de estímulos al pensamiento tienen muy poco que envidiarle a los textos escritos. Bueno, Babel, como usted sabe, es el título de una sugestiva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu.
un film magnifico. En ella se describe el mundo globalizado como a un espacio babélico compuesto en forma de mosaicos por una multiplicidad de cuadros de vida dispersos, al mismo tiempo materialmente desiguales y culturalmente diferenciados, unidos por unos flujos de eventos que los atraviesan. Eventos macro, como las grandes crisis financieras, como el 11 de septiembre, ¿no? O eventos microscópicos, como en el caso del evento del cual toma inicio la película, una proyectil vagante que, disparado por un fusil supertecnológico, Winchester, supertecnológico utilizado de manera inexperta por un muchacho que se lo ha robado al padre, que era pastor en las montañas de Marruecos, termina casualmente contra un autobús de turistas, hiriendo de gravedad a una joven americana, Kate Blanchett, de viaje con su esposo, Brad Pitt, una bonita pareja, ¿verdad? Los efectos del evento se desatan según el mecanismo físico de la reacción a cadena en distintos contextos del mundo, convertidos en interdependientes por la explosiva puntualidad de lo ocurrido desde Marruecos, una región del Marruecos todavía arcaica, como las montañas del Atlante, ¿no? Hasta la opulenta California, en donde la pareja de turistas americanos reside, desde la mezcla de modernidad y tradición del pueblo mexicano, desde donde procede la niñera de los hijos de la pareja, hasta los problemas existenciales e intergeneracionales de las comunidades juveniles en la condición metropolitana de la Tokio contemporánea. ¿Por qué Tokio? Porque el Global Hunter que había donato esto Winchester al pastor de Marruecos era un japonés que justo antes de regresar a Japón había regalado el fusil al pastor marroquí. Y hay una descripción de la crisis, de las crisis existenciales de los jóvenes en la Tokio contemporánea. Cuatro formas de vida unificadas por un microevento. El Atlante en Marruecos, California, México y Japón. Es difícil negar que la carga sugestiva de la película depende de su paradójica pertinencia descriptiva, desde la eficacia con la cual ilustra la enigmática interdependencia de un mundo localizado en el que la diferenciación procede al mismo ritmo de la unificación y los empujes centrífugos, autonomistas e idiosincrásicas se entrelazan en un plexo inextricable con la homologación tecnológico-mercantil de los estilos de vida y de consumo. Y sin embargo, hay algo esencial que parece escaparse de esta pertinente y perspicua instantánea de nuestra época global. La verdadera apuesta en la dramática fase de transición que estamos viviendo entre la modernidad nación y la modernidad mundo, desde el no más del viejo orden interestatal bajo la hegemonía del occidente hasta el no todavía de un nuevo orden supranacional por construirse de manera multilateral,
no se puede reducir a la alternativa entre liberalismo y comunitarismo, o mejor dicho, entre individualismo liberal y holismo comunitario. Ni se puede resolver en una especie de compromiso o síntesis entre las instancias del universalismo distributivo y del diferencialismo de la identidad. Como oportunamente observó mi amiga Sheila Benedict de Yale, no solo ya es oportuno deshacer el falso dilema entre universalismo y relativismo, sino también resolver la impasse de una filosofía política normativa que tiene la tendencia en objetivar y reificar las identidades culturales y las luchas por el reconocimiento, asumiendo estas en calidad de dados y no en calidad de problemas. Sin embargo, superar tales situaciones de estancamiento, mismas que hipotecan fuertemente la eficacia de las teorías contractualistas liberales y la propuesta misma del overlapping consensus de John Rawls, es posible solamente bajo dos condiciones. Primero, romper la ecuación entre cultura y identidad. Segundo, sustraer el universal, a pesar de su etimología, a la lógica de la uniformidad y de la reducción ad unum, para ascribirlo al régimen del múltiple y de la diferencia. Lo anterior sería equivalente, en otras palabras, a romper el espejo, quebrar las relaciones especulares que usualmente instituimos entre nosotros y los otros. Una ruptura que no puede ser una sencilla inversión de perspectiva, porque saber cómo los otros nos miran en lugar de saber cómo nosotros miramos a nosotros puede ser muy instructivo, pero no es suficiente para deshacernos de nuestros orientalismos, sino debe constar de una capacidad de entrever en nosotros una autónoma y original perspectiva de universalización. Los problemas del actual Babel no versan sobre cómo las llamadas diferencias culturales se miran entre sí, en el doble sentido reflexivo y recíproco, sino sobre cómo cada una imagina y piensa en lo universal. Es más, no solamente como lo imagina y lo piensa, sino también como lo ha transcrito y codificado colectivamente en sus enunciados de valor y en sus declaraciones de principios y de derechos universales. Por esta decisiva razón es que el discurso alrededor del multiculturalismo, actualmente cargado de equívocos, puede volverse fecundo y abrirse al futuro solamente ensanchando el espectro de la comparatística hasta llegar a comprender las diferentes concepciones de los derechos y de los valores que fundan un orden constitucional. Las cartas, sean declaraciones de derechos fundamentales o constituciones en sentido estricto, representan siempre, con distintos grados de aproximación, el condensado de específicas dinámicas socioculturales. Lejos de ser simples abstracciones, dimensiones ideales o meras superestructuras ideológicas, aceptando cuanto nos dicen los más recientes acercamientos de la historia jurídico-constitucional,
Esta nos ofrece la trama de procesos reales, de conquista y adquisiciones de valores conseguidos según los casos a través de ásperos conflictos o soluciones de compromiso. Rebasados los viejos esquemas del siglo XIX, del siglo XX, que hacían hincapié sobre el binomio estructura-superestructura, muchos de los procesos en vía de definición en las distintas áreas del planeta, desde Europa hasta Asia y hasta la misma América Latina, se nos presentarán en calidad de otras declinaciones del fenómeno de la contemporaneidad de lo no contemporáneo, como distintas maneras mediante las cuales los derechos de última generación tratan de encontrar una salida en un contexto constitucional con capacidad de legitimarlos y consolidarlos. La tendencia que emerge cada vez en más latitudes a delinear los contornos de un derecho post-estatal no es sino la expresión en el terreno jurídico de la manera en la que la sincronía de la sincrónico, la presión intermitente de la interdependencia global opera sobre los contextos locales. En este caso, el discurso sería muy largo y naturalmente muy técnico si quisiéramos proponer análisis específicas y diferenciadas. Sin embargo, aún limitándonos a los perfiles generales de la comparación, es posible en una síntesis extrema afirmar que aquí se abre un problema muy serio, el carácter reticular de los derechos y por consecuente de la misma dinámica constitucional, entendida como búsqueda de un puente entre moral y derecho, traducción, positivización de principios axiológicos en derechos fundamentales. En pocas palabras, las distintas generaciones de derecho se relacionan unas con otras, constituyendo una intricata y compleja trama de implicaciones recíprocas. La cuestión presenta diversas analogías con lo que ocurrió en las tentativas de construir la Constitución de la Unión Europea. Sin embargo, es necesario darse cuenta que el proceso de secularización, si por un lado hizo posible en Europa la creación del Estado laico soberano, superior non recognocens, y entonces la separación de los poderes, promovió por el otro lado e inauguró un proceso igualmente importante, una progresiva, aunque nada lineal tendencia a la desterritorialización del derecho, identificable en la trayectoria que desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y desde la Declaración francesa de 1789 llega hasta la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948. Otro aspecto que emerge es que no podemos ya pensar los procesos de universalización tomando como referencia un modelo estándar de modernidad. Esto es el punto. No podemos pensar los procesos de universalización a partir de un modelo estándar de modernidad. En otros términos, el universalismo no puede ser ya entendido de manera uniforme, sino que debe de ser formulado nuevamente, teniendo como punto de partida la conciencia de que, parafraseando las célebres palabras de Hamlet, existen más caminos hacia la libertad y la democracia de los que nuestra pobre filosofía hasta ahora nos haya
dado a entender. Sin embargo, a la pobreza de la filosofía es necesario hoy añadir también otras pobrezas, como por ejemplo la de la misma sociología, y no necesariamente la peor. Algunas recientes aportaciones en el ámbito de la orientalística, desde la comparatística filosófica de mi amigo y colega François Julien hasta los fundamentales trabajos de Jürgen Osterhamen acerca del desencanto de Asia, en un sentido análogo a la expresión de Max Weber, desencanto del mundo, y de Heinz Röss acerca de la ética china de la edad axial, me convencieron aún más, confirmando mis tesis ya avanzadas en el pasaje a Occidente y también en la pasión del presente, de la necesidad de meter mano de manera seria y circunstanciada a una revisión del mayor y conceptualmente más elocuente cuadro comparativo de las civilizaciones del que disponemos hoy en día, es decir, la sociología de la religión de Max Weber. Disculpe, el discurso es muy analítico porque estoy en una facultad de Derecho, entonces no estoy en una facultad de comunicación en una facultad de Derecho, entonces tengo el deber de ser analítico, de producir una contribución analítica, no una contribución pop, ¿no? La parte de esta obra dedicada de la sociología de la religión de Max Weber, dedicada al confucianismo y al taoísmo, contenía un análisis del modelo confuciano puntual y atento bajo muchos perfiles, pero con una conclusión drástica. El modelo confuciano era puesto en las antípodas al puritanismo ascético y era declarado absolutamente no funcional para el nacimiento de una sociedad capitalista productiva y dinámica. La experiencia histórica de las últimas décadas nos ha demostrado cuán equívoca y apresurada fue esa sentencia de Weber. Muy oportunamente, uno de los más prestigiosos intérpretes italianos de la obra de Max Weber recientemente afirmó que después de casi medio siglo el enfoque weberiano requiere de una revisión y una corrección sustancial, siendo cambiada de manera radical la imagen de las sociedades europeas sobre cuya base Weber afirmaba la exclusividad de la conexión entre capitalismo racional y ética protestante, y entonces el carácter peculiar del desarrollo de Occidente moderno. A diferencia de lo afirmado por los autores de las tesis del excepcionalismo, el llamado milagro europeo no constituye una premisa, sino el resultado contingente de una mezcla de circunstancias históricas que han permitido a una área relativamente limitada y marginal del globo de adquirir una posición de hegemonía con respecto a las otras civilizaciones. Respecto del juicio acerca de las civilizaciones asiáticas, me parece hoy legítimo afirmar que este ha sido formulado no solo por Weber, sino por el mismo Marx, bajo la pesada hipoteca de lo que antes definí modelo estándar de la modernidad. Finalmente, un modelo dependiente de una teoría lineal de los estadios de desarrollo de las formaciones económico-sociales, según la cual el modo de producción asiático en su lógica
estructural íntimamente despótico se presentaba en la sustancia privada de los factores dinámicos endógenos capaces de provocar una transición hacia el capitalismo moderno. ¿Cómo explicar a la luz de tales hipótesis paradigmáticas el milagro económico asiático que se viene desarrollando ante nuestros ojos? Cierto es que este milagro, en el cual el imperativo de la productividad se casa con el de la innovación tecnológica, se acompaña de una reivindicación aparentemente pasada de los valores comunitarios y paternalistas propios de la tradición asiática. Cierto es que, apelando a los Asian values, nos encontramos frente a una especie de manifiesto propagandístico preparado por las élites gubernamentales de los países del sureste asiático en calidad del movimiento de represalia que apunta a jugar el estereotipo orientalista en contra de Occidente. El Occidente tiene la tendencia a confundir la identidad del Asia, que es una identidad múltipla, mucho más múltipla que las identidades europeas o latinoamericanas, ¿no? Entonces, nosotros como retorsión, digamos, bueno, nosotros somos asiáticos y tenemos valores asiáticos. Es una reacción retorsiva. Y sin embargo, como ha oportunamente argumentado la filósofa italiana Emanuela Fornari en su libro Modernity Out of Joy, è un altro libro che è un libro che sta traducido también en español, Líneas de Frontera, Filosofía del Postcolonialismo, un libro traducido por Chissà, por editorial Chissà, ¿no? Como oportunamente ha argumentado esta filósofa italiana, se trata de un movimiento estratégico en lugar de un mero mecanismo reactivo. Bajo este perfil, las muy conocidas críticas dirigidas por Jürgen Habermas y por Amartya Sen a la Declaración de Bangkok de 1993, aunque sean absolutamente pertinentes y legítimas en su sede teórica, aparecen al contrario estridentes en cuanto a evaluación política. El problema que pone la estrategia fundamentada en los valores asiáticos no se puede resolver con la detección por sí misma inapelable de su carácter de ideología de legitimación, del autoritarismo dictatorial más o menos soft de los países en vía de desarrollo, como afirmó mi colega y amigo Jürgen Habermas, ni con el igualmente indiscutible señalamiento del carácter instrumental de un contenedor indiferenciado que, pasando por alto las peculiaridades de experiencias, historias y civilizaciones distintas, utiliza la fuerza política del anticolonialismo para reforzar el asalto en contra de los derechos civiles y políticos fundamentales de la Asia postcolonial. La pregunta que es necesario contestar es si y de qué manera aquel eslogan se revela como políticamente eficaz, funcionando como agente de unión para el consenso y la motivación del mismo crecimiento económico en realidades tan distintas. La singular toma de posición de la Declaración de Bangkok consiste en tener juntos el universalismo y el contextualismo, principio de mundialidad y principio de territorialidad, cosmopolitismo y soberanía estatal, teniendo como punto de partida el uso estratégico
uso instrumental que Occidente hace de los derechos humanos. En este sentido, resulta sintomático el artículo 8 de la Declaración de Bangkok. Me parece importante para los juristas, ¿no? Se reconoce que los derechos humanos, aun siendo por su naturaleza universales, han de considerarse en el contexto de un proceso de adopción de normas a nivel internacional que es dinámico y en vía de desarrollo, teniendo siempre claro el valor de las peculiaridades nacionales y regionales y de los distintos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Las razones que forman la base de este enunciado no son absolutamente ocasionales. Como ha sido subrayado por diversos investigadores, ellas se encuentran sus raíces en un pasado ético-cultural que, no comenzando ayer, sino en el siglo VI ante Christus, ¿no? Se ha concentrado, sobre todo en China, en dos cuestiones cruciales. Primero, el nexo entre autonomía individual y red de las federaciones comunitarias, Wang Xinhuang, en el que el individuo está insertado. Segundo, la relación bionívoca entre ley y rito li, normas codificadas y conjunto de rituales sociales y de comportamiento que en el Occidente acostumbramos a señalar a partir de una tradición filosófica que comienza con las éticas de Aristóteles hasta los ensayos de Montaigne, sobre la base de la eficacia formativa de la usanza y de la costumbre. En este punto de intersección entre la coyuntura presente y la larga duración es que tiene que volver a considerarse la recuperación o la eficacia ininterrumpida de la ética confuciana en la perspectiva de una comparación entre un modelo occidental y modelo asiático de los derechos. Cuando hoy en día se habla de los mínimos comunes denominadores sobre los cuales trazar una reflexión universal acerca de los derechos humanos, se debe de tener conciencia que en el mundo hay historias y experiencias distintas de la nuestra que es necesario tener en cuenta y que no es suficiente limitarse con afirmar que en el Asia Oriental hay déspotas que utilizan el pensamiento tradicional confuciano para enfrentar la maduración que nosotros nos obstinamos en suponer espontánea y progresiva de los derechos y de las libertades individuales de los ciudadanos. De esta manera nos encontramos frente a un proyecto que, lejos de ser una reacción mecánica, por el contrario, apunta a delinear los contornos de una globalización alternativa. En este sentido, estamos en un mundo donde hay, en Asia hay proyectos de una globalización alternativa. Ya no más en nombre de la primacía del individualismo competitivo, sino de la apuesta por la eficacia productiva de una comunidad de tipo jerárquico, en donde el objetivo no es un individuo singular, sino un singular individuo considerado como una verdadera familia ampliada, sea la empresa, el municipio, la región, el Estado. Esta idea que hay. China, el municipio, la empresa, el Estado son una familia alargada. De tal manera que se delinea un modelo de modernidad radicalmente distinto del occidental,
un modello che, quebrando il nexo idealtipico di razionalizzazione e desencanto, modernizzazione y destierro, está produciendo un crecimiento económico con proporciones espantosas que transformará a China en las próximas 2 o 3 décadas en la primera economía del planeta. A favorecer este proceso seguramente concurrirá la particular naturaleza del ethos confuciano, cuya concepción del orden es jerárquica, mas al contrario del karma hindú, no inmutable, en cuanto prevé la posibilidad de la ascensión social y del cambio. Vamos a la conclusión, porque aquí hay una serie de cómo es posible frente de esta nueva situación que yo entiendo en el sentido no más de multiculturalismo, sino en el sentido de universales en conflicto. Estoy con mi amigo Etienne Balibar trabajando un proyecto que se llama Universales en conflicto. Un conflicto no entre civilizaciones que tengan la idea de un rescate, de una reacción, sino tengo la idea de proponer una alternativa global, una alternativa universal, una organización universalista del mundo diferente del modelo occidental, de modernidad y de globalización. La primera cosa es entender la situación del Occidente como una situación que en sí misma es una situación plural. No tenemos un solo Occidente, sino una pluralidad de Occidentes. ¿Cómo es posible tender puentes entre los occidentes, entre las variantes occidentales y los otros que a su vez son plurales en su interior? En los últimos años he discutido mucho con Jürgen Habermas acerca de su idea del occidente dividido. Esa fórmula de Habermas puede servir solamente si la circunscribimos a un diagnóstico de nuestro contexto cultural. Por el contrario, arriesga con no traducirse en un enunciado edificante si al hablar de occidente dividido consideramos, y en parte me temo que Habermas lo considera, que un occidente recompuesto tendría la capacidad de resolver de manera endógena, partiendo de su propia tradición cultural, todos los problemas de la democracia global. Esta tesis de Habermas me parece muy peligrosa. Occidente, el problema del Occidente que es dividido, si el Occidente está unificado, no tiene problema a resolver todas las cuestiones del mundo. No pienso que ello sea así. Estoy convencido y traté de demostrarlo en mis tesis del pasaje occidente, de que el Occidente no puede ser autosuficiente. Sobre este punto me encuentro en un divergente acuerdo con los contemporáneos que rehabilitan aquella ingeniosa arquitectónica del racionalismo occidental representada por el positivismo. No creo que la tradición del racionalismo moderno, inclusive tal como fue elaborado en Occidente, en su forma más noble, el universalismo ético kantiano por un lado, el garantismo jurídico por el otro,
sea autosuficiente y tenga la capacidad de encontrar por sí solo una solución a los conflictos de nuestros tiempos y de contribuir a construir una república cosmopolita, que es la tesis de Habermas, ¿no? La tesis kantiana. Utilizando las palabras de Raymond Panikkar, que era síntesis de dos tradiciones, la tradición hindú y la tradición indiana, entonces, y la tradición catalana, española, catalana, católica, hindú por un lado, católico por otro lado, indiano por un lado de India y por otro lado español. Utilizando la palabra de Ramón Panikkar, la casa de lo universal no está ahí a vista, sino que hay que edificarla multilateralmente. El Occidente no tiene monopolio de lo universal, este punto fundamental. No se le puede decir a los otros, vengan y serán huéspedes de nuestra casa, intégrense y serán anexados a nuestra civilización de derecho. Al contrario, es necesario negociar un nuevo espacio común, construir juntos una nueva casa de lo universal. Si fuéramos capaces de conceder una mirada menos enviciada por prejuicios hacia otros contextos de experiencia, nos percataríamos de la existencia en otras regiones del mundo de concepciones de la libertad y de la dignidad de la persona, igualmente nobles, o en su caso no menos respetables que la nuestra. Yo no creo que la idea de la dignidad de la persona, de la singularidad del individuo, es un acontecimiento único del Occidente. En la India hay esta. No creo que la idea de la amistad, como hablaba Derrida, es una idea como dire, filosófica de la amistad, no noble, de la amistad, es un acontecimiento, un evento occidental. Hay genocidios de Norteamérica, de América Latina, una idea de la amistad extraordinaria. El amigo es como un Dios, es como lo homo homini deus de Spinoza, una idea noble de la amistad, que es muy importante, que es muy diferente de la idea de la amistad que tenemos en Occidente. El pasaje fundamental del Essays de Montaigne, cuando Montaigne habla de la amistad verdadera, que es muy, muy rara como toma una frase de Aristóteles transmitida por Diógenes Laercius, ¿no? Homes a mí, amor a mí, amigos míos, no tenemos amigos, ¿no? Que es una contradicción. ¿Por qué? Porque la amistad, la verdadera amistad, la verdadera amistad de la tradición de los indios era exactamente esto, homo homini deus. Hay concepciones de lo universal. Tan es así que Martha Nussbaum, cuando tuvo que volver a proponer la idea de la felicidad en el sentido del fulfillment, del florecer, ha retomato por un lado una noble matriz de la cultura occidental, la tradición aristotélica, y por el otro una tradición hindú. De esta manera surgió una conciencia de que la libertad es una palabra vacía si la entendemos solamente como libertad de elección. La categoría de elección entendida como la expresión de una preferencia aparece perjudicada por su cada vez más invasora acepción mercantil. En consecuencia, somos inducidos a pensar que la elección de un personal plan de vida, esto es la filosofía norteamericana,
filosofía estadounidense, ¿no? La elección de un plan de vida es como la elección de una mercancía, ¿no? Un plan de vida. Es totalmente análoga a la elección de un vestido de moda o de una hamburguesa en la tienda rural. Al contrario, es cualitativamente distinta la decisión consciente, libre y responsable que le permite la singularidad de una mujer o de un hombre desarrollarse. No puede ser una rational choice, una elección racional, por la sensible y decisiva circunstancia que incluye en uno mismo la dimensión de las relaciones, tanto en su rubro afectivo como en lo emotivo. De aquí surge la exigencia de poner en el centro del actual y del proyecto político la idea de la felicidad como un florecer, como un desplegarse de los talentos y de las pasiones, de las capacidades y de la personalidad de cada uno. Alguna última consideración antes de concluir. Considero que puede compartirse la crítica de Sheila Benjamin a la representación monolítica de la cultura. La idea de tolerancia multicultural, postulando una imagen reificada de las civilizaciones como entidades monolíticas, determina el terreno fecundo para el surgimiento de los fundamentalismos. Hay una versión a mosaico, en el sentido del mosaico, el multiculturalismo, que es muy peligroso. Sin embargo, estoy igualmente convencido que es necesario ir más allá, tomando en cuenta la crisis radical que hoy comprende ambos los modelos de inclusión democrática que hemos experimentado en la modernidad. El modelo republicano, que asimila las diferencias en un espacio neutro de ciudadanía sin pertenencia, y el modelo multicultural fuerte, o como lo llama Silavena, vive en forma de mosaico. Con nuestros ojos hemos visto en el caso francés que la asimilación determina que se oculten las identidades comunitarias, las cuales por consecuencia se organizan de manera subterránea y explotan con violencia. No casualmente los conflictos de reconocimiento y su relación con los conflictos de redistribución, la ya famosa pareja redistribution recognition representa el tema crucial sobre el cual se está midiendo la teoría política entre Europa y los Estados Unidos. En mi sentido de universalismo de la diferencia, es necesario realizar una distinción clara entre el derecho a la diferencia y la diferencia en el derecho. El derecho a la diferencia no puede traducirse en la diferencia del derecho o en el derecho. En ningún caso podemos olvidar que la primera diferencia es la diferencia del individuo, que el primer y fundamental derecho es el derecho a la singularidad. Naturalmente se abre aquí una serie de muy delicadas cuestiones. Es necesario poner atención a relacionarnos con los otros y considerar que ellos sean efectivamente representados por aquello que se propone como representantes por autoinvestidura. Llego así, lest but not least, a la vexata cuestión de la validez y de la vigencia de la visión procedimental, se puede decir en español procedimental, de la visión procedimental de la democracia. El modelo de procedimiento constituye el postulado, o si se quiere, la condición sine qua non de una concepción de la democracia en la que me reconozco profundamente. Sin procedimientos, sin la certidumbre del derecho, sin el formalismo jurídico,
Nadie entre nosotros podría decir de sí mismo que es verdaderamente libre. Y sin embargo, la democracia no es solamente procedimiento, no es solamente derecho, es también otras cosas. No descuidemos el hecho de que la búsqueda de una definición unívoca desde un punto de vista sociológico de los términos, lejos de producir la paz, siempre ha producido guerras. El propio Hobbes, Thomas Hobbes, nos ha recordado en el Leviatán que los filósofos morales, aunque armados de las mejores intenciones, cuando han intentado definir de manera unívoca el bien y la paz, puntualmente han contribuito precisamente a producir guerras. Este punto. Y por su lado, Voltaire, en el Tratado de la Tolerancia, observando retrospectivamente las guerras de religiones en Europa, los conflictos confesionales entre católicos y hugonotes, debió recordar que nosotros, los europeos, nos hemos exterminados por algunos párrafos, de que habíamos conocido el infierno en esta vida, en la fase de la guerra de religión. Si bien es cierto que el rigor formal de los procedimientos es esencial, es igualmente cierto que la obsesión por lo unívoco a menudo ha causado lutos y conflictos mortales. Pienso que deberíamos estar más abiertos a las que una vieja y blasonada antropología llamaba equivalentes funcionales, dándonos como programa una ulterior decisiva tarea teórica, el pasaje del método de la comparación a la política de la traducción. Es para mí un punto esencial. No es más suficiente el método de la comparación. Tenemos que pasar desde el método de la comparación a la política de la traducción. Deberíamos ser capaces de detectar en las otras culturas principios, valores, criterios normativos igualmente válidos, aunque definidos diversamente de los nuestros, sin ceder a la tentación de superponerles nuestras definiciones, volviendo a proponer fraudulentamente la vieja división maniquea entre el bien y el mal. Entonces, la traducción como proyecto político, con la conciencia que en toda traducción hay algunas cosas que pueden ser lo esencial, que es destinada a restar Lost in Translation. Esta otra película maravillosa de Sofía Coppola, ¿no? En cada traducción hay Lost in Translation, no solo entre lenguas diferentes y culturas diferentes, ¿no? Sino también entre un novio y una novia, entre un marito y una esposa, entre dos amantes. Hay siempre la cuestión de la traducción. La traducción con los otros en el sentido de otra lengua, otra cultura, es la radicalización de un problema de traducción que tenemos todos, en cada situación normal. Siempre tenemos un problema de traducción. Si una novia te dice te amo, es una cuestión de interpretar. No siempre la traducción se entiende bien de que el sentido de esta cosa, porque cada palabra tiene un sentido diferente. La cuestión es un ejemplo muy directo y simple, ¿no? Pero hay siempre un problema de traducción entre personas de la misma cultura y de la misma lengua, íntimas. La cuestión de la relación con el otro no es otro que una
radicalización de un problema que tenemos siempre. En cada relación tenemos un problema de lost in translation, como en este maravilloso film, ¿no? Los dos hablan la misma lengua, son dos americanos. Pero tengo una traducción donde siempre algunas cosas se pierden, puede ser que es esencial, pero no tenemos otro que hacer que traducir. Tenemos otra cosa que hacer. Final de esta cosa. Es oportuno no olvidar que las categorías de bien y de mal deben manejarse con extremo cuidado. Por esta razón me siento igualmente distante tanto de la filosofía política que asume come punto de partito la idea del bien como de la que se mueve del valor normativo del mal en el sentido de Maquiavelo. Pienso al contrario en una política que, estando más allá del bien y del mal, tenga la capacidad de moverse desde la escena simbólica representada por la experiencia del dolor. Quizás deberíamos comenzar a pensar a la democracia como una comunidad paradójica, una comunidad de los sin comunidad, cuyos principios constitutivos procedan directamente de la prioridad normativa del dolor, o adoptando la fórmula de una teología política al revés, desde la autoridad de aquello que sufre, no los derechos de aquello que sufre, la autoridad de aquello que sufre. Están en la primera posición en la agenda política. Es una prioridad de la política y de la política a partir de la autoridad de aquello que sufre. Final. La otra implicación del universalismo, de la diferencia, sí, claro, la estrategia de la democracia en cuanto a estrategia política, en cuanto a estrategia que se compone de reglas, estructura y reglas, principios normativos, tiene que ser más allá de la disputa moral del bien y del mal, más allá del bien y del mal. Pero, el universalismo de la diferencia es la autoridad de aquello que sufre. Me pone en una posición muy cerca de la extraordinaria respuesta que fue la respuesta de Hannah Arendt a su amigo filósofo judío como ella, Hans Jonas, gran filósofo que elaboró estos principios de responsabilidad, ¿no? Gran filósofo, la cuestión de Dios después de Auschwitz, criticaba a Arendt porque, como tú, judía, tienes la tesis que el mal es banal, la banalidad del mal. ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo con la idea del nazismo como el mal radical? La respuesta de Hannah Arendt, como está reproducida en este magnífico libro de la Margarete von Trott, Hannah Arendt, el mal puede ser asunto, pero nunca radical. Radical, verdaderamente radical, es solo el bien. Bueno. Me disculpe, era un poquito técnica esta ponencia, un poco
poquito académica, no es mi costumbre normalmente, pero aquí estaba a hacer una lección en una facultad de Derecho. Gracias. Gracias, doctor Diácono. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien de aquí, los asistentes, quiere participar con una pregunta, por favor. Pues muchas gracias, doctor, por sus palabras y la generosidad de las mismas. Y yo tendría como una... Si habla con el quelato. Okay. Buenas tardes, gracias doctor por sus palabras y la generosidad de las mismas. Yo quisiera preguntarle si existe alguna relación entre el estado de excepción con la globalización, como si fuese una forma generalizada de los estados contemporáneos. ¿Puede repetir, por favor? Sí, si existe alguna relación entre el estado de excepción con la globalización Sí. como forma generalizada de los estados contemporáneos. Ah, sí. Tengo que contestar inmediatamente. Sí. Bueno, la globalización no es la fin de los estados, pero es la fin de una forma de estado. Tenemos mucha forma de estado en la historia de las civilizaciones. Es seguramente el declino de la soberanía del Estado-nación en el sentido europeo. Pero China es un Estado soberano o no, seguramente. La estatalidad china no es una estatalidad débil, ¿no? Al contrario. India, muy fuerte. China, India, Rusia. Se puede decir que Brasil, México, son países donde hay materias primas, países importantes. Seguramente no son sí, hay naciones seguramente, como hay una nación china, pero una nación india, pero son estados continentes. Es siempre el discurso que yo hago con los colegas, con los políticos también, con colegas juristas, filósofos o políticos. Tenemos que reivindicar el derecho a la soberanía de Italia, ma è ridicolo. La soberanía de Italia, ma che soberanía? La soberanía, la Alemania misma no sería en los próximos 5 o 6 años en un G8, una reunión de G8. ¿Por qué? Porque hay otros países que son más fuertes económicamente de la Alemania. Es ridículo esta cosa de la reivindicación del soberanismo, ¿cómo se llama el soberanismo? De Salvini y de otros. Una cuestión, se podría hacer en un sentido hipotético, pero el destino de Europa es transformarse en un Estado continente, federal seguramente. En este sentido podría ser una potencia, ma Italia, Alemania misma, Francia, la soberanía de Macron, no, asunto. En ese sentido, el mundo global es un mundo ambivalente, como dijo al comienzo de la charla.
un mundo bilógico tiene una doble lógica, la uniformación y la división. Hay dos formas de la diáspora. La diáspora de las comunidades al interior de los diferentes países es una diáspora que produce conflictos en un doble sentido, un conflicto con el poder central del país donde comunidades diaspóricas están, un conflicto entre las comunidades. Hay una pandemia en el mundo global que es el conflicto identitario, donde las religiones son un medium de identificación simbólica. No es verdaderamente la religión, no como la religión en cuanto tal. Son un medium. En Europa hay jóvenes árabes que hasta la edad de 30, 40 años eran agnósticos, sentían la música rock, integrados. En este momento en Italia, en Francia, en Londres, se perciben como identidad islámicos, no tenían ninguna fe, eran agnósticos. La religión se transforma en medio de identificación. Esto es un nivel, pero esto no es el conflicto más importante. Puede producir muertos, seguramente, sí. Puede producir muertos. En Francia, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido, puede producir muertos. No es una buena cosa seguramente, pero no es el conflicto más importante del mundo global. El conflicto más importante es el conflicto de los universales, que están más o menos ubicados en los Estados continentes. China no tiene una idea de reivindicación de su derecho al reconocimiento, como dijo mi amigo Honde, de reconocimiento. Tiene la idea de plantear su proyecto de mundo global porque está convencida China que su idea de las relaciones, su idea del mundo, es la idea más buena. Es una idea neoimperial. Por otro lado, India tiene una idea que el mundo global podría ser un mundo aceptable si está conforme a determinados principios. El conflicto mayor es entre el modelo individualista competitivo estadounidense de la globalización y el modelo paternalístico, antiindividualístico, comunitario, autoritario, chino, pero productivo. Como dijo contra la análisis comparativa de Max Weber, ¿no? El mundo está en una situación de interregnum entre esto fue un término, esta interpretación del mundo global mía con el término interregnum fue planteada en la primera edición de mi libro Pasaje a Occidente en 2003 y la tomó después el querido Zygmunt Bauman. Interregnum entre el mundo de las relaciones internacionales, interstatales,
interleviatánico, a un mundo uniformado pero articulado en estados continentes. Esta es la nueva realidad, donde hay no más conflictos de reconocimiento, hay conflictos para la afirmación de un universal contra un otro. Bueno, Gracias. Hola, buenas tardes. sí, Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es... dos preguntas. Bueno, son muy puntuales. La primera es en qué texto o dónde podríamos abundar sobre este concepto de la política de la traducción, porque me parece que es un concepto clave para entender el universalismo de la diferencia. Entonces, esa es la primera. No sé si puedo plantear ya la segunda. Y la segunda es, ¿cuál es su posición, así en términos amplios, respecto del debate entre redistribución y reconocimiento del que habló durante la... la última no ¿Cuál es su posicionamiento en Sí. términos amplios Sí. en el debate entre reconocimiento y redistribución? Bueno, primero el texto sobre la política de la traducción, un texto mío que lo único que importante que no fue traducido en castellano, que se llama Después de Leviatán. Hay pero en La Pasión del Presente, en Pasaje Occidente, algunos puntos sobre la política de la traducción. Primero, segundo, mi posición. Es una discusión inútil entre mis amigos Nancy Fraser y Axel Honneth. Yo era presente en Hannover cuando en el coloquio sobre el destino de la Kritische Theorie, de la teoría crítica de Frankfurt. Comenzaban a hacer esta disputación, ¿no? Con la fórmula de Nancy, que bueno, Nancy es deliciosa, querida, pero no redistribution without recognition, no recognition without redistribution. Hombre que decía, no, hay antes la recognition y después la redistribution. La cuestión de reconocimiento no es la solución de los problemas como piensa el querido Honneth, el comienzo del problema, porque el reconocimiento es una lucha mortal. El reconocimiento no es uno reconoce al otro y no. En la política no. Esto no puede pasar en la política. Yo soy por una interpretación del reconocimiento fuerte en el sentido de Hegel. El reconocimiento puede haber una final cuando uno de los sujetos voluntariamente se reconoce subalterno. La dialéctica entre el servo y el Señor, en la fenomenología del espíritu de Hegel. Tiene razón Hegel. ¿Cómo podía tener el reconocimiento entre los españoles y los indios aquí? Como se dice, los protestantes, terribles protestantes que ha hecho los Estados Unidos en los indios de Norteamérica, en el reconocimiento. El reconocimiento lo hay cuando uno de los sujetos es subalterno. Si no, la fórmula del
la fórmula contratata de reconocimiento es un pacto de guerra. Yo hablé muchas veces con Axel de esto, el reconocimiento recíproco es un pacto de guerra en la política. Si no es otra cosa, es la amistad. ¿Es posible la amistad política? Esta es la cuestión de las cuestiones. O es la amistad política se puede ver en la humanidad redenta, es decir, liberada. Esto es el único reconocimiento posible. Si no, es conflicto. El conflicto donde uno gana, el otro pierde. Es la cuestión. Dominación y superioridad. Esta es la verdad. Muchísimas gracias por cuestión de tiempo. La última. También, bueno, si podría contestarme, son dos preguntas, doctor. ¿Cuáles son los medios democráticos para no marginar las identidades en un régimen jurídico y que a su vez dichos medios democráticos eviten utilizar medios jurídicos como el discurso de los derechos humanos para atender a los intereses hegemónicos? Esto es un tema muy importante, era una posibilidad que contemplé de hablar de la democracia hoy a partir de los medios de comunicación. Es una pregunta importante. Bueno, contestar esta pregunta en una manera seria significaría hacer otra conferencia, pero telegráficamente aquí hay dos problemas. Hay la doble valencia, doble potencia, el potencial doble de la comunicación y de los medios y de la técnica de comunicación. Los politólogos normalmente, los cientistas, ¿cómo se dice? Científico-políticos hablan normalmente de lo que pasa en la democracia con las nuevas tecnologías de la comunicación, la red, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Pero la implicación política se puede dar. Que hay una complicación de la forma de la representancia, porque que se puede determinar en un sentido no solo negativo, en un sentido también positivo, porque las redes puede ser un momento de integración, no de sustitución, como piensa en Italia el Movimiento 5 Estrellas, en parte Podemos en España, que puede ser, no, la red es una integración de la democracia parlamentaria, no es una sustitución de la democracia parlamentaria, no puede ser. Es como decir un indicador de tendencias, pero seguramente es importante porque modifica la dinámica política. Pero yo no creo, por ejemplo, que la red determina una inutilidad del territorio, porque no es verdad, la red produce en nueva forma la necesidad por los movimientos, los partidos, de haber una raíz territorial. No puede ser la agora electrónica, según la agora electrónica donde todo es un indicador,
Pero esto, el punto de la política. La red tiene una incidencia terrible en la economía, en el sistema de producción del profito y de la nueva forma de mercancía. ¿Cuál es la nueva forma de mercancía? Las informaciones, no, los big data, es decir, nosotros, cuando estamos en la red, cuando también miramos la tele y determinamos la mayor o menor, ¿no? Productividad de un programa de un otro. Es decir, nosotros somos la forma de mercancía par excellence. Producimos profitos. ¿Cuáles son los multinacionales más fuertes ahora? Los multinacionales de la comunicación digital. Elementarios. ¿Dónde está la mercancía que produce profito? Nosotros. Aquí un problema dramático, verdaderamente dramático. Muchísimas gracias, doctor, brillante conferencia. Muy honrados de tenerlo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en esta facultad. Me voy a permitir hacer una entrega de reconocimiento al doctor Giacomo, de leerla. Dice este reconocimiento: la Universidad Autónoma de Querétaro, por conducto de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento al doctor Giacomo Marramao por su brillante participación como conferencista magistral de la ponencia denominada Transformaciones recientes de la democracia, llevada a cabo en el marco del Foro de Investigación y Posgrado 2019, el día 25 de noviembre del presente año, en el auditorio José Arana Morán de esta facultad. Friedman, el director de la Facultad de Derecho, maestro Ricardo Galde, el secretario académico, doctor Edgar Pérez, y el de la voz, Muchas gracias. Claro que no podía hablar libremente. Una cosa oficial. Muchísimas gracias. Mañana los esperamos en la presentación del libro Kairos a las 10 de la mañana aquí. A las 11 de la mañana aquí en esta misma aula. No, en la sala García Michaus. 11 de la mañana, sala García Michaus. Presentación del libro Kairos.